Sí, nos vemos mañana. Bye. Se acaba de ir la última chica del Team Crafty. Y como se darán cuenta, tengo las puertas del estudio cerradas. Es porque se estaba escuchando cosas raras a esta hora. Y me da mucho miedo que las puertas estén abiertas. No sé por qué, no sé si es el mes, no sé qué es, pero se han estado escuchando ruidos raros. ¿Escucharon eso? Ay, creo que fue en el estudio. Voy a tener que checar. Me choca. Oigan, Halloween se está acercando muy rápido y tengo que confesarles algo. A mí no me gusta mucho la fecha porque soy muy miedosa, no me gusta todo lo que tenga que ver con fantasmas y cosas tenebrosas, pero este año decidí ponerme las pilas y hoy vamos a hacer una idea increíble que está súper fácil porque haremos un fantasma casero utilizando solamente cinta. Bueno, también necesitamos a una víctima. Les voy a presentar a Verónica. Verónica, ven, no seas penosa. Esta es Verónica, es una de esas cabezas que se utilizan como para maquillar y peinar. Tiene su gorra de natación porque no queremos dañarle el cabello. Y a continuación lo que vamos a hacer es cubrirla con plástico. Si tú no tienes una cabeza de estas, puedes utilizar una cabeza de muñeca o a lo mejor algo parecido. Yo voy a utilizar este plástico que es el que se utiliza para cubrir muebles. No lo compré específicamente para esto, ya lo tenía, lo utilizamos para la mudanza. Pero tú puedes utilizar el de cocina, ese que venden en el súper. Lo más importante es que el plástico quede estirado y las facciones de la cara hay que dejarlas flojitas, porque si lo estiramos y queda así, eso no nos va a servir. Entonces necesitamos dejarlo flojito. Fíjense cómo quedó. Tiene el espacio como para poder poner cinta en los ojos y que se vea la cavidad, pero está ajustado en la parte de atrás y sí se ve como si fuera pues, una cabeza. Con esta cinta vamos a hacer tiras pequeñas. Va a ser más fácil seguir la forma de la cara. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Aquí abajo voy a poner los pedazos un poquito más grandes. Vamos a ir haciendo la forma de la cabeza. Para marcar la boca mejor, lo que voy a hacer es poner una cinta aquí, más chica, que marque esto. Vean, Verónica ya tiene 2 capas de cinta, ya se ve como más firme. El perfil es lo máximo. Esta es la parte que hay que cuidar, que se le vea la nariz. Ahora la vamos a cortar súper fácil con nuestras tijeras por la parte de atrás haciendo una línea hasta que sea fácil sacarlo. Esto hay que hacerlo con cuidado. Entre más capas le hagan para el detalle acá en la nariz, va a quedar mejor. Y esto, pues no se preocupen que ahorita esté así, lo vamos a necesitar que esté abierto. Esta es la de Verónica, que es tamaño humano. Entonces da más miedo porque sería un fantasma tamaño normal. Pero también pueden hacer uno más chiquito, que sea como un bebé. Este es uno de los ensayos y es una cabeza de muñeca. Entonces pueden hacer un fantasma chiquito que también se vería súper tenebroso. ¿Cuál les gusta más? ¿Este o este? Digan en los comentarios. Ahora sigue hacer el cuerpo del fantasma, pero es un poco difícil hacerlo en mi cuerpo, así que vamos a necesitar a la segunda modelo del día, que es Ara. ¡Un fuerte aplauso! Vamos a hacer de aquí hasta arriba, yo creo que hasta los hombros. Entonces primero hay que cubrir con plástico, porque no queremos que pues su ropa, que en realidad no es su ropa, es una playera prestada, se dañe. Muy bien, el plan es como llegar hasta aquí
Y todo eso lo vamos a cubrir con cinta, igual que con la cabeza. Aquí lo que vamos a hacer es seguir la figura de la playera para que esto coincida con los brazos que vamos a hacer después. La parte del cuello, con mucho cuidado, por favor, no vayan a asfixiar a su modelo. Ahora que ya lo tenemos, es la primera capa, hay que hacer otra. Ya pusimos varias capas, fueron como 4, no sé, fueron un montón. El chiste es que cuando lo toquen se sienta durito, si no se les va a deshacer todo cuando lo quitemos. Ahora lo vamos a cortar igual con tijeras, una sola línea. Hay que revisar si la cabeza queda y ya nada, será como acomodarlo aquí, vean, ya se ve como una persona. Antes de empezar con los brazos voy a detallar el cuerpo porque si se fijan quedó plástico aquí. Hay que cortar esto, la parte de abajo y en general solo como detallarlo para que quede justo como queremos que se vea al final. Ahora es momento de hacer los brazos. Nos dimos cuenta de que el cuerpo no le dejamos como un pedazo para pegarlo. Entonces lo que vamos a hacer es que el brazo va a ir como hasta acá para poder pegar fácilmente. Y ahorita estábamos teniendo un debate de cómo debería de ir la forma del brazo, porque no podría ser un fantasma como así, ¿saben? Porque parecería como un soldado. Entonces estábamos viendo las formas y que sea como ligeramente vivo, que sea vivo. Ahorita la mano no importa porque vamos a cubrir solamente hasta acá. Muy bien, empecemos. Ya tenemos el brazo hecho. Tiene 2 capas, le vamos a dar otra, pero primero vamos a empezar con la mano. Y creemos que lo más importante es que debe de estar totalmente cubierta de plástico, pero los deditos en individual para que sea más fácil sacarla. También la pose de la mano es importante. Si el fantasma está así, pues se va a ver como muy tenso. Entonces tiene que estar como, ¿sabes? Natural. El plan para la mano es utilizar pedazos pequeños para ir haciendo las detalladas partes de la mano, como los deditos y los nudillos, etc. Tengan cuidado con la pose porque no vaya a ser que la mano quede toda chueca conforme la van poniendo cinta. Este brazo ya tiene como 3 o 4 capas. Vamos a cortarlo, pero para que se vea mejor, que quede más estético, vamos a cortar de abajo. Igual que con las otras piezas. Ya tenemos el cuerpo, tenemos los 2 brazos, la cabeza y pues la parte del tronco. ¿Se fijan cómo se ve esto? Que se ve semi-transparente. La idea es que el fantasma pues es semi-transparente, pero queremos pintarlo con pintura luminiscente, esa que brilla en la oscuridad. Y en las pruebas que hicimos, si se pinta directo en la cinta no se ve tan brilloso. Entonces le vamos a poner una capita súper ligera de spray blanco para que el color agarre mejor y se vea más intenso. Creo que ya está listo. Quiero que vean. La capa es tan ligera que todavía se alcanza a ver a través de la cinta. Eso es lo importante. También es súper importante que hagan esto por dentro, no queremos que se vea por fuera de la figura, ¿ok? Ahora hay que hacer esto con las demás piezas. Ahora es el momento de poner la pintura luminescente, que es esta. Yo la conseguí en spray, es de esas que brillan en la oscuridad. Hay una diferencia entre pintura fluorescente y luminiscente, así que pregunten cuál es la que brilla en la oscuridad. Esta no es muy barata, quizá puedes conseguir de la que es líquida y también te puede servir. El secreto de la pintura luminiscente es que requiere muchas capas. Yo aquí llevo 3. Te recomiendo que hagas de 3 para arriba para que se note el efecto en la oscuridad. Es momento de empezar con el cabello. Porque, ¿qué creyeron? ¿Que vamos a hacer un fantasma pelón? Pues no, necesitamos hacerle una bella cabellera. Y para eso vamos a utilizar bolsas transparentes. Yo tengo esta, que de hecho está perfecta porque es larga. Entonces imagínense que podamos ponerle su cabello así. Lo que voy a hacer es cortar tiras largas y después se las vamos a pegar a la cabeza. Y también yo creo que tendremos que ponerle spray. Pero empecemos por cortar tiras. Ahí está el cabello. No lo hemos pegado, pero quiero hacer una prueba. Agarré el cuerpo y lo voy a poner en las luces que tenemos aquí. Como para cargarlo, ¿saben? Como para que la luminiscencia funcione. Tengo curiosidad de saber si esto va a servir. ¡Oh! ¿Se les hace que brilla en la oscuridad? Yo creo que sí brilla.
Ya tengo todo el cabello, pero antes de pegarlo en la cabeza decidí que es mucho más fácil primero pegar la cabeza al cuerpo. Entonces lo que voy a hacer es dejar esto de lado y vamos a cerrar estas dos partes. Para poder sostener el fantasma, porque se mueve mucho, pusimos adentro algo pesado. ¿Qué creen que sea? Les voy a mostrar. Es la Craftillola. Ahora sí llegó el momento de pegar los cabellos. Tenemos que hacerle una melena frondosa. No sé si muy frondosa, pero tenemos esto de aquí. Mi plan es que sea como un partido a la mitad. Entonces voy a empezar a pegar de aquí hacia acá. Primero voy a cortar el largo que quiero y los vamos a pegar con cinta. De la delgada de preferencia si tienen, y si no pueden hacer pedacitos con la cinta gruesa. Ya la tenemos más peinada. ¿Se dan cuenta de cómo el cabello hace la diferencia? Ya se ve con más volumen, pero creo que no se nota tanto. Parece que está un poco pelona porque las bolsas son transparentes. Entonces lo que hay que hacer es darle una capa de spray blanco y otra de luminiscente para que no se vea solo como una cabeza brillando. Ya está lista, la puse en este tripié para que esté a la altura. Pues lo que sigue es ponerle los brazos. Aquí tenía dos dilemas, si poner el brazo metido, pero creo que lo más fácil es apoyarnos con esto y pegarlo por fuera. Y hay que pegar los dos. Aquí en la parte de abajo quedó un agujero. Decidí pegarlo un poco más arriba porque si no, no iba a poder sostener y no se iba a poder hacer esto. Entonces lo que voy a hacer es fingir con cinta que sí había una capa ahí. Oigan, vean. Ya está, nada más que el cabello como que sigue decidiendo no acomodarse. Ahora solo nos falta la falda, que es pegarla aquí abajo, y habremos casi terminado. Vamos a hacer la falda con plástico. Este es el que se utiliza para pintar. Lo venden como en rollos súper grandes. Y el plan es que vaya como de aquí hacia abajo y que tape lo que tenemos acá, que es el tripié. Entonces vamos a trabajar con esto. Yo creo que puedo utilizar también bolsas de la basura transparentes. Creo que lo único que falta es darle una pasada de spray blanco por adentro del vestido para que no se vea lo que está allá atrás y echarle el spray luminiscente. ¡Wow! ¿Verdad que se ve increíble? La verdad este es uno de mis proyectos favoritos porque se ve genial. Es el único fantasma que no me da miedo porque sé que está hecho de cinta y no me va a estar asustando ni jalando los pies en la noche. Si haces tu fantasma, por favor mándame fotos por mis redes sociales. Quiero verlas porque este proyecto está increíble. También recuerda compartir este video a tus amigos para que vean algo genial como esto. Es momento de probarla ahora en la oscuridad.